claro que quería hablar sobre la protección de los derechos de las mujeres y específicamente qué estaba haciendo el derecho internacional para proteger estos derechos. En esos días empezaron a aparecer en las noticias que en algunos estados de Europa precisamente estaban prohibiendo el uso de la burka y el niqab en espacios públicos. La burka y el niqab es una prenda que, como ustedes pueden ver, es un velo que cubre el cuerpo de las mujeres, que usan exclusivamente las mujeres que practican la religión islámica. Cuando empiezan a salir estas noticias yo me hago dos preguntas, y es la primera: ¿en qué estados realmente está prohibido y qué está haciendo el derecho internacional sobre esta situación? Cuando empiezo a buscar sobre la prohibición de los estados, encuentro que de los 47 estados que componen el Consejo de Europa, solo en 8 está prohibido, de los cuales voy a resaltar 2. Francia, que es el que inicia con esta prohibición, y Holanda, que lo prohibió hace 2 semanas, como pudieron ver en las noticias. Luego empecé a mirar qué pasa con el derecho internacional. Entonces, ¿qué está haciendo el derecho internacional? Para hacer eso me dirigí a la Corte Europea de Derechos Humanos y empecé a mirar, quiero ver desde qué punto está mirando esta vulneración de los derechos a las mujeres. Efectivamente encontré que hay un total de 15 sentencias que tratan el tema desde el 2001 hasta la actualidad, que lo miran desde la vulneración del derecho a la libertad religiosa. Tomé las 15 sentencias y al leerlas encontré 2 cosas muy interesantes. La primera, que en las 15 sentencias efectivamente la Corte falla a favor de los estados. Y la segunda, que en todos estos fallos el argumento principal es que debido al amplio margen de apreciación es proporcional esta prohibición frente al fin que estaba buscando. Teniendo en cuenta eso, me surge como pregunta de investigación si es racionalmente justificado que el TED utilice ese margen de apreciación como una alternativa para decidir la proporcionalidad entre esta medida que está tomando, que es la prohibición, y efectivamente el fin que está buscando. Para poder hacer esto se tomaron las 15 sentencias y lo que se hizo fue aplicar la fórmula de peso de Robert Alexy. ¿Por qué? Porque al revisar las sentencias quedó claro que lo que hace la Corte en su argumentación es simplemente una ponderación en sentido estricto. Él toma los diferentes principios o derechos y simplemente los pondera. Como ustedes saben, la fórmula de Alexy lo que le da es asigna un número a estos argumentos y me da un resultado. Si el resultado me da 1, significa que tanto omitir como aplicar la medida no tiene, digamos, ninguna diferencia, y entonces se le da al Estado, digamos, esa decisión, porque no hay problema en lo que en cual se entraría, digamos, entraría dentro del margen de apreciación. Si el resultado es mayor a 1, eso significa que la medida no es proporcional y por ende estoy vulnerando el derecho. Y si el resultado es menos a 1, significa que la medida es proporcional y por ende no se está vulnerando el derecho. Se tomaron las 15 sentencias y se dividieron en 2 grupos. El primero, conformado por 12 sentencias, que habla sobre la prohibición de estas vestimentas en universidades y en escuelas públicas. En estas sentencias lo que sucede es que la Corte toma el derecho a la libertad religiosa y lo pondera con el principio de la neutralidad y secularismo de los estados. ¿Qué sucede? En la argumentación queda claro que la Corte le da mayor peso al principio de neutralidad y secularidad. ¿Por qué? Porque los estados que están dentro de estas sentencias, que son Francia y Turquía, argumentan que su sociedad se fundamenta precisamente en eso, en esa pluralidad, en ese multiculturalismo, y ellos tienen que ser un tercero imparcial que no puede favorecer ninguna religión. Cuando aplicamos estos argumentos a la fórmula, nos da como resultado 0.5, es decir, es menos de 1, lo que significa que la interferencia es proporcional y no se vulnera el derecho. Cuando pasamos a la decisión del tribunal, vemos que coincide con la fórmula y efectivamente no hay una vulneración del artículo 9. Pero ¿qué pasa? Cuando va a sustentar por qué razón no está la vulneración, el argumento de la Corte no es esa ponderación que hizo, sino dice: como hay un amplio margen de apreciación, entonces simplemente no se vulnera el artículo 9. Luego pasamos a las 3 sentencias que restan, que hablan sobre la prohibición del uso de estas vestimentas en espacios públicos. En esta lo que hace la Corte es que pondera el derecho a la libertad religiosa con 4 principios. Igualdad entre hombres y mujeres, que la Corte desvirtúa al decir que yo no puedo defender un derecho de las mujeres cuando ellas mismas están defendiendo usar ese tipo de vestimentas. Frente a la dignidad humana, la Corte lo desvirtúa diciendo que ellas en ningún momento estaban usando estas vestimentas para violentar la dignidad humana de las otras personas. Frente a la seguridad pública, la desvirtúa la Corte al decir que ellas mismas aceptan que en caso de que se vaya a hacer algún tipo de requisa o algún tipo de retén, ellas no tienen ningún problema en retirarse las vestimentas. Y finalmente, frente al argumento de respeto del conjunto mínimo de valores en una sociedad abierta y democrática que se entiende como vivir juntos, lo que el Estado decía era que el rostro es parte importante de la comunidad y que mostrar mi rostro es una forma en la cual yo digo que quiero participar en la sociedad.
Lo que la Corte termina diciendo es, usted no puede generar, digamos, esa relación causal entre que yo muestre o no mi rostro, signifique que quiera o no participar en una sociedad, y adicionalmente dijo que este tipo de medidas generales lo que me va a generar es, primero, que se refuercen estereotipos, que tengamos casos de discriminación y que tengamos casos de xenofobia, así como las mujeres que en Europa usan estas vestimentas es una minoría, entonces estaríamos afectando a una minoría. Como pueden ver en las 4 fórmulas, viendo las argumentaciones de la Corte, nos damos cuenta que en todas da más de uno. Eso significa que la interferencia no es proporcional en ninguno de los casos y se estaría vulnerando el artículo 9. Sin embargo, cuando vamos a la decisión de la Corte dice que no hubo vulneración del artículo 9. Y la argumentación principal es que, como en Europa no existe un consenso, hay un amplio margen de apreciación y por ende no se vulnera el artículo 9 y era proporcional esta prohibición. ¿Esto qué nos lleva? Esto nos lleva a 2 conclusiones principales. En primer lugar, como ustedes pudieron ver, en ninguno de los casos la fórmula me da 1. Eso significa que siempre había un principio que sobresalía sobre el otro, tenía mayor peso. Sin embargo, en todos los casos la Corte lo trata como si el resultado hubiera sido 1 y como si el Estado estuviera en mejor posición para decidir. ¿Esto qué significa? Que el TED no está, como segunda conclusión, el TED no está utilizando la ponderación que él mismo está haciendo en su jurisprudencia, sino simplemente está utilizando el margen de apreciación para flexibilizar o inclusive obviar completamente su argumentación y decir que no hubo una vulneración. Como resultado y para finalizar, puedo decir que la respuesta a mi pregunta de investigación es que no fue racionalmente justificado el uso del margen de apreciación y no solamente estamos vulnerando los derechos de las mujeres, sino que estamos generando un precedente para que se den situaciones de islamofobia, de rechazo y de discriminación. Muchas gracias.